El sábado, un mandamiento divino escrito con el dedo de Dios. El sábado, una señal entre Dios y sus hijos. El sábado, una señal de lealtad. El sábado, una bendición. El sábado, un día especial creado para pasar tiempo con nuestro Creador. El sábado, oh, el sábado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios hizo del sábado el único mandamiento que Él nos dijo específicamente que recordáramos? La verdad es que hay una razón profunda detrás de este énfasis divino, que Satanás no quiere que sepas. La Biblia nos advierte sobre un poder que pensaría en cambiar los tiempos y las leyes en Daniel 7:25. ¿Podría esta profecía estar vinculada al cambio del sábado al culto dominical que muchos cristianos han adoptado? Desde el amanecer de la creación, el sábado ha sido un testimonio de la infinita sabiduría y amor de Dios por la humanidad. Pero ¿por qué es que hoy muchos cristianos se están distanciando de este sagrado mandamiento? Quédate hasta el final, ya que entenderás cómo toda esta discusión culminará en la infame marca de la bestia. Una falsificación del sello de Dios que ha generado tanta especulación. Comprenderás por qué el sábado es algo que Satanás desprecie y ha distorsionado mucho. Pero no nos adelantemos. Tomemos un momento para entender verdaderamente el peso de este mandamiento. El sábado no solo es otra regla en una larga lista de cosas que se deben y no hacer. Es mencionada más veces en las Escrituras que cualquier otro mandamiento. Más que no matarás, más que no robarás. ¿Por qué? Porque es así de importante. Imagina esto, un mercado bullicioso en la antigua Jerusalén, el aire cargado con el aroma de las especies y el paloteo de los comerciantes. Pero como el sol comienza a ponerse el viernes por la noche, un silencio cae sobre la ciudad. Las tiendas cierran, las familias se reúnan y durante 24 horas el mundo se detiene. Este es el poder del sábado. Ahora vayamos a Éxodo 20. Aquí entre las estruendas declaraciones de la ley de Dios encontramos el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 28 al 10. Fíjate la primera palabra, recuerda. Incluso entonces yo sabía que estaríamos propensos a olvidar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que este día tan crucial? La respuesta está en la misma naturaleza de Dios. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por lo que el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó. Éxodo 20:11. El sábado es un recordatorio semanal de nuestro Creador, un testimonio de su poder y una invitación a descansar en su presencia. Sin embargo, a pesar de su prominencia, a pesar de su origen divino, hay fuerzas en acción que buscan socavar esta sagrada institución. Daniel, fijando a través de las brujas del tiempo, vio un poder que pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. Esto no era solo especulación ociosa, esta era una profecía, una advertencia de un tiempo cuando los mismos cimientos de la fe serían sacudidos. Una que exploraremos más adelante en este video. A lo largo de la historia, hemos visto intentos de alterar las prácticas religiosas para reescribir el calendario, cambiar nuestro enfoque de los tiempos señalados por Dios a las tradiciones hechas por los hombres. Pero aquí está la verdad, ningún poder terrenal, no importa cuán grande sea, puede cambiar lo que Dios ha establecido. Entonces, aquí hoy debemos preguntarnos, si estamos entre aquellos que abandonan este mandamiento bíblico, si hemos permitido que el ruido del mundo ahogue el llamado a recordar, o si nos mantendremos firmes. Honrar el día que Dios mismo apartó. La elección es nuestra. Pero recordemos, en un mundo que nunca se detiene, en una cultura que valora la productividad por encima de todo, el sábado no solo es una buena idea, es un salvavidas, un reinicio semanal, una cita divina con el Creador del universo.
A medida que profundizamos en este tema, descubriremos más verdades, más razones por las que el sábado no es solo una reliquia del pasado, sino una parte vital de nuestro presente y futuro. Pero por ahora, dejemos que esto penetre. Dios no solo sugirió el sábado, Él lo ordenó. Y en ese mandamiento hay una bendición esperada, ser reclamada. ¿Es el sábado solo para los judíos o es un regalo para toda la humanidad? Esta pregunta ha resonado a través de los pasillos del tiempo, provocando debates y divisiones. Pero para encontrar la respuesta, debemos viajar de regreso al amanecer de la creación, a una época anterior de las naciones, antes de las tribus, antes del concepto de judío o los gentiles, incluso la existencia. Imagínenlo, un mundo pristino, recién salido de las manos del Creador. El aire puro de posibilidades, la tierra rebosando de nueva vida. Y ahí, en medio de esta sinfonía cósmica, encontramos estas palabras. Y en el séptimo día Dios terminó su obra, cual Él hizo, y descansó el séptimo día de toda su obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Génesis 2, 2 y 3. Nota el tiempo. Esto no fue después del Éxodo. Esto no fue después de la entrega de la ley en el Sinaí. Esto fue al principio, cuando los únicos humanos en existencia eran Adán y Eva. No eran judíos, eran simplemente humanos. Y a ellos Dios les dio el regalo del sábado. Pero avancemos rápidamente. Los siglos han pasado. Los descendientes de Abraham se han multiplicado y se encuentran esclavos en Egipto. Dios en su misericordia los saca con su mano poderosa. Y mientras vagan por el desierto, hambrientos e inseguros, Él provee maná. Pero hay una condición: 6 días la recogerás, pero en el séptimo día, que es el sábado, en él no habrá. Éxodo 20, 16 al 26. ¿Por qué es esto significativo? Porque esto es antes de que se dieron los 10 mandamientos en el Sinaí. El Sabbat no era un concepto nuevo introducido con la ley. Era un recordatorio de una verdad antigua, tan antigua como la creación misma. Ahora considera esto. Durante su cautiverio en Egipto, los israelitas estaban rodeados por una cultura extranjera que no honraba a su Dios ni sus mandamientos. Esta inmersión cultural llevó a muchos a olvidar las prácticas y preceptos que una vez habían sido centrales para su identidad. Es dentro de este contexto que escuchamos el mandamiento en Éxodo 20, comenzando con una poderosa declaración. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. La palabra recuerda es crucial. No se trata de introducir algo nuevo, sino de recordar y realinearse con los principios divinos que habían estado ahí desde el principio. Este tema de olvidar y recordar no es exclusivo del antiguo Israel. Resuena con los creyentes de hoy. En nuestro acelerado mundo moderno, muchos han perdido de vista la importancia del sábado. El ritmo incesante de la vida, con sus innumerables distracciones, nos aleja del descanso espiritual y la reflexión. ¿Por qué recordar? ¿Por qué no simplemente santificar el sábado? Es como si Dios, mirando a través de los corredores del tiempo, viera un futuro donde su pueblo se vería tentado a olvidarse de descuidar el cambio de esta institución sagrada. Y oh, cuán profética resulta ser esa advertencia. Algunos podrían argumentar, ¿pero qué? ¿Acaso el sábado no fue dado específicamente a los judíos? Es una pregunta justa. Después de todo, lo vemos destacado de manera destacada en el pacto que Dios hizo con Israel. Pero veamos más cerca al mandamiento mismo. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tu casa. Éxodo 20:10. ¿Entendiste eso? Ni tu extranjero. Ni siquiera los no israelitas dentro de su comunidad debían observar el sábado. Esto no era sobre la nacionalidad. Se trataba de la relación de la humanidad con su Creador. Sino la histeria no termina ahí.
Saltemos hacia adelante en el tiempo hasta el profeta Isaías. En una visión del futuro, él declaró: también los hijos del extranjero que se unen al Señor para servirle y amar el nombre del Señor para ser sus siervos. Todos los que guardan el día de reposo para profanarlo y se aferran a mi pacto, a esto yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Isaías 56, 6 y 7. Esta es una profecía de inclusión, no exclusión. Es una visión de un tiempo en que las personas de todas las naciones vendrían a adorar al verdadero Dios. Y central a esa adoración es el sábado. Aquí hay algo fascinante. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo han reconocido el concepto de una semana de 7 días, con un día apartado para el descanso. Desde los antiguos babilónicos hasta el pueblo de África Occidental, surge este patrón. Es como si estuviera codificado en el tejido mismo de la sociedad humana. Hay un recuerdo de ese primer sábado en el Edén. Pero llevémoslo de vuelta al desierto. Aquellos israelitas que aprendieron a confiar en Dios día a día. Cada semana, mientras recolectaban maná, se enfrentaban con una elección. ¿Confiarán en la provisión de Dios y descansarían el séptimo día? ¿O saldrían a buscar comida que no estaría ahí? Debido a su observancia del sábado, no se trataba solo de seguir una regla. Era un acto de fe semanal, una declaración de que creían en un Dios que provee y que le importa y que invita a su creación al descanso. Al reflexionar sobre estas verdades, comenzamos a ver el sábado no como una ley restrictiva para un grupo, sino como un don universal, un recordatorio semanal de nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Es una invitación extendida a toda la humanidad para salir del caos de nosotros mismos y entrar en la paz de la presencia de Dios. El sábado, un día de descanso, un día de adoración, un día apartado, ¿pero es solo una tradición pintoresca de una reliquia de una era pasada? ¿O es algo más, algo fundamental para nuestra fe? Profundicemos. Imaginemos un rascacielos enorme. Su aguja perfora las nubes, sus cimientos se hunden profundamente en la roca. Este rascacielos es nuestra fe, y que lo mantiene unido todo, los mandamientos de Dios. Pero aquí está la cuestión acerca de la fe. No se trata solo de creer, se trata de hacer. Santiago, el hermano de Jesús, lo dijo sin rodeos. Aún así, fe si no tiene obras está muerta, estando sola. Santiago 2:17. La fe sin acción es como un carro sin ruedas. Puede verse bien, pero no va a ninguna parte. Y es una de las acciones más tangibles y visibles de nuestra fe. Pero esto es lo hermoso de la ley de Dios. No es un capricho, un pensamiento fugaz, algo que cambia con los vientos de cambio cultural. No, es tan inmutable como Dios mismo. Escuchen las palabras del salmista. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89:34. Lo que Dios ha hablado no cambiará. Dios no se limitó a decir, pero describió los 10 mandamientos con su propio dedo en 2 tabletas de piedra. Es la única parte de la Biblia escrita por la propia mano de Dios. ¿Qué valor se le atribuye a algo tan sagrado por aquellos que lo consideran obsoleto o restringido a un solo pueblo? Imagina si puedes un mundo que gira en caos, naciones que surgen y caen, imperios que se desmoran hasta convertirse en polvo, y en medio de todo, un pueblo apartado, marcado no por territorio o lengua, sino por el tiempo mismo. Porque como el Señor declaró a través del profeta Ezequiel, y santificarás mis sábados, y serán señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Esta señal, este sábado, es como un anillo de bodas en el dedo del tiempo. Declara a toda la creación que pertenecemos al Señor del universo. Pero cuán fácil es dejar que las tradiciones humanas nublen nuestra vista
a dejar que los mandamientos de los hombres eclipsen la ley perfecta de Dios. ¿Acaso Dios no advierte? Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Ahora, algunos podrían decir, ¿pero acaso Jesús no vino a abolir todas estas viejas leyes? Pero escuchemos de los propios labios del Maestro. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 17:18. Imagina un magnífico tapiz, tejido con hilos de oro y plata. ¿Dirías que el artista lo destruyó al completar los puntos finales? Por supuesto que no. Jesús no vino a desentrañar la ley, sino a revelar toda su belleza y profundidad. Así que cuando escuchamos voces que dicen que el sábado está obsoleto, que ha sido cambiado o abolido, debemos preguntarnos, ¿quién tiene la autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido? ¿Quién se atreve a alterar lo que el Creador del universo ha puesto en piedra? El sábado se erige como un testimonio semanal para el poder creativo de Dios, su amor redentor y su carácter inmutable. No es solo un día libre del trabajo, es un día para recordar quiénes somos, de quién somos y por qué estamos aquí. Mientras continuamos explorando las profundidades de esta institución divina, aferrémonos a esta verdad. El Dios que creó el tiempo mismo ha apartado un tiempo específico para nosotros. Un tiempo para descansar, para adorar, para recordar. Y en un mundo que está constantemente tratando de hacernos olvidar, que el recuerdo es más crucial que nunca. Jesús y el sábado. Una relación que ha provocado controversia, encendiendo debates y desafía nuestra convención de la ley divina y la traducción humana. Pero ¿qué dijo realmente Jesús, la encarnación misma de la ley de Dios con respecto al sábado? Comenzamos con una profecía. Imagina esto. Jesús sentando en el monte de los olivos, sus discípulos reunidos a su alrededor. Él está hablando de pruebas futuras, de un tiempo cuando sus seguidores enfrentarían persecución. Y en medio de esta terrible advertencia, Él dice algo notable. Pero orad vosotros que vuestra huida no sea en el invierno, ni en el día del reposo. Mateo 24:20. Ahora piensen en esto. Jesús está hablando de eventos que se desarrollarían décadas después de su muerte y resurrección. Pero Él asume que sus seguidores todavía estarán observando el sábado. En realidad, esta no es una mención casual, sino un respaldo tácito a la observancia del sábado en la era cristiana. Pero retrocedemos al día más oscuro de la historia de la humanidad, el día en que el Hijo de Dios yacía muerto en una tumba. Lucas nos dice que después de que el cuerpo de Jesús fue colocado en el sepulcro, los seguidores regresaron y prepararon especias y ungüentos y descansaron el día de reposo según el mandamiento. Lucas 23:56. Incluso en su dolor, incluso con la tarea urgente de ungir adecuadamente el cuerpo de Jesús, estas mujeres decidieron honrar el día de reposo. Y observa, esto es después de la muerte de Jesús. El antiguo pacto se ha cumplido, pero el sábado permanece. De hecho, hay una hermosa simetría aquí. Así como Dios descansó el séptimo día después de completar la creación, asimismo Cristo descansó en la tumba el sábado después de completar la obra de redención. El sábado parece estar tejido en la misma con los tratos de Dios con la humanidad. Pero ¿qué pasa con las propias palabras y acciones de Jesús con respecto al sábado? Hizo una afirmación audaz. Porque el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de reposo. Mateo 12:8. Esto no es solo una declaración de autoridad, es una declaración de propiedad. El sábado no es solo cualquier día, es el día del Señor, tal como Juan afirmaría más tarde en Apocalipsis 1:10. Juan nos dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos han argumentado que esto se refiere al domingo, pero volvamos a mirar al profeta Esías, quien cita a Dios diciendo: que si retrajes del día de reposo tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo. Isaías 58:13. El día de reposo parece ser el día del Señor original. ¿Y cómo Jesús, el Señor del sábado, observó este día? Lucas nos da una visión. Él llegó a Nazaret, donde había sido criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se puso de pie para leer. Lucas 4:16. Este no fue un evento único. Era su costumbre, su práctica regular. Pero Jesús no solo observó pasivamente el sábado, demostró activamente su verdadero propósito. Una y otra vez lo vemos haciendo milagros en el día de reposo, sanando a los enfermos, escuchando fuera demonios, restaurando a los quebrantados. Cuando le desafiaron en esto, su respuesta fue clara. Es lícito hacer el bien el sábado. Mateo 12:12. Avancemos un poco. El apóstol Pablo, ese misionero incansable, está difundiendo el evangelio por todas partes. Lo encontramos en Antioquia. ¿Y qué está haciendo? Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que estas palabras se les predicaran el siguiente sábado. Hechos 13:42. Pablo no dice, no hay necesidad de esperar, vamos a esperar mañana, es nuestro nuevo día santo, en cambio regresa el próximo sábado. Y vino casi toda la ciudad junta para escuchar la palabra de Dios. Hechos 13:44. Este patrón se repite a lo largo del ministerio de Pablo. Sábado tras sábado lo encontramos en las sinagogas, razonando con judíos y gentiles. Si hubiera habido un cambio divinamente sancionado al culto dominical, ¿no habría sido esta la oportunidad perfecta para dejar eso en claro? Ahora imagina que eres un gentil convertido en la iglesia primitiva. Has escuchado el evangelio, has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y ahora estás aprendiendo acerca de esta cosa llamada el sábado. Es nuevo para ti, incluso extraño, pero semana tras semana ves a los apóstoles y a los otros creyentes apartando este día. Escucha las historias de la creación, del éxodo, del mismo Jesús observando este día. Lentamente comienza a tener sentido. Esto no es solo una costumbre judía. Esta es una cita divina, un recordatorio semanal de tu Creador y Redentor. Imagina un mundo donde cada sábado estuviera lleno de actos de bondad, sanación y restauración. Este es el sábado que Jesús encarnó, no un día de reglas restrictivas, sino un día de libertad, un día para hacer el bien, un día para experimentar y compartir el amor de Dios. La verdad puede ser inquietante, incluso chocante, pero es hora que la enfrentemos de frente. El cambio del sábado, séptimo día hasta el primer día de la semana, no fue un decreto divino. No fue inscrito en piedra por el dedo de Dios. No, este cambio fue un cambio gradual, casi imperceptible, que tuvo lugar durante muchos siglos. Y la evidencia está ahí mismo, en las páginas de la historia. Comencemos con un simple hecho. Las escrituras en ninguna parte llaman el primer día de la semana el sábado. Estas no son mis palabras, son las palabras de los atalayas. Una publicación bautista continúan diciendo, no hay autoridad bíblica para hacerlo, ni por supuesto ninguna obligación bíblica. Pero si no es de la escritura, ¿de dónde vino este cambio? Las noticias de la iglesia Hobart y la publicación episcopal nos dicen claramente que la observancia del primer día en lugar del séptimo día se basa en el testimonio de la iglesia y solo la iglesia. Ahora imagina esto, son los primeros siglos en la era cristiana. Los seguidores de Jesús se están extendiendo por todo el imperio. Roma se reúne en casas, en catacumbas, donde sea que puedan reunirse de manera segura. ¿Y en qué días se están reuniendo? El archidiácono Ferrar en su libro La voz de Sinaí nos dice que la iglesia cristiana no hizo ninguna reunión formal, pero una transferencia gradual y casi inconsciente de un día para otro. Pero este no fue un cambio universal, mucho menos de eso. Un historiador del siglo V pinta un cuadro vívido de que la gente de Constantinopla y de varias otras ciudades se reunían el día de reposo, así como el próximo día.
¿Puedes imaginarlo? Los cristianos se reunían para adorar tanto el sábado y el domingo, y se aferraban al sábado incluso cuando comenzaron a surgir nuevas religiones. ¿Cuánto tiempo continuó esto? El profesor E. Brewood de Gresham College de Londres, un erudito episcopal, nos dice: el sábado se observó religiosamente en la Iglesia Oriental 3 años y más después de la pasión de nuestro Salvador. Pero a medida que pasó el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Lyman Coleman, un historiador cuidadoso, señala: incluso hasta el siglo V, la observancia del sábado judío continuó en la iglesia cristiana, pero con un rigor, una solemnidad gradualmente disminuyendo hasta que se suspendió por completo. Pero incluso en este cambio hubo resistencia. Sócrates, otro historiador del siglo V, escribe: casi todas las iglesias en todo el mundo celebran los misterios sagrados el sábado de cada semana, pero los cristianos de Alejandría y en Roma, debido a alguna antigua tradición, se negaron a hacer esto. ¿Ves el patrón que está surgiendo? Roma, la sede del poder eclesiástico, estaba liderando el alejamiento de la observancia del sábado. ¿Pero por qué? ¿Por qué este cambio gradual de un día que Dios mismo había apartado y santificado? La Biblia no susurra ni una palabra acerca de que el domingo reemplace el sábado, ni una jota ni un tilde. En cambio, cuando observamos cómo debemos recordar la muerte y resurrección de Cristo, encontramos algo muy diferente. Pablo nos dice en Romanos: ¿no sabéis que tantos de nosotros como somos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por lo cual somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Romanos 6, 3 y 4. Verás, no es una celebración semanal que conmemora la resurrección, es el poderoso símbolo del bautismo. Cada vez que un creyente se sumerge en esas aguas, están recreando la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué muchos se aferran al domingo como si fuera un nuevo sábado? Tal vez sea una tradición, tal vez sea una conveniencia. Pero ¿no debería nuestra adoración estar moldeada por un así dice el Señor, en lugar de que así dice el hombre? El sábado se erige como un testimonio del poder creativo y redentor de Dios. Es un recordatorio semanal de que nuestro descanso se encuentra no en nuestras propias obras, sino en las de Él. Apunta hacia atrás a la creación, sí, pero también apunta hacia adelante a la nueva creación, cuando todas las cosas serán hechas nuevas. El cambio del sábado original plantea profundas preguntas mientras las acciones humanas innegablemente dieron forma a este cambio. Una fuerza malévola planeó la trama. Este video expondrá la mano oculta detrás de esta transformación. El cambio del sábado al domingo. Una transformación que sacudió los cimientos de la fe y reformó el panorama del cristianismo. Pero ¿cómo sucedió? Y lo que es más importante, ¿por qué? La respuesta se encuentra en los pasillos del poder en la antigua Roma. Imagina esto. Es el año 321 DC y Constantino el Grande, el primer emperador romano en profesar el cristianismo, emite un edicto. La Enciclopedia Británica nos dice que el primer reconocimiento de la observancia del domingo como un deber legal es una constitución de Constantino en 321 después de Cristo, decretando que todos los tribunales de los habitantes de las ciudades y los talleres deberían descansar el domingo, vía dies soles. Pero ¿qué decía realmente este edicto? Escuchemos con las propias palabras de Constantino: que todos los jueces y la gente de las ciudades, la ocupación de todos los oficios descansen en el venerable día del sol, pero que los que estén situados en el campo libremente y con plena libertad se ocupen de los negocios de la agricultura. ¿Notad algo peculiar? Esta ley no menciona el sábado, ni siquiera el cristianismo. Habla del venerable día del sol. Un claro guiño al culto pagano al sol que todavía prevalece en el imperio. Esta no era una ley cristiana,
Era una ley política diseñada para unir a un imperio diverso bajo un día de descanso común. Como hemos visto, esta ley ordenaba descansar el venerable Día del Sol. Pero ¿por qué Constantino eligió el domingo? La respuesta está en el panorama político y religioso de la época. Constantino, aunque profesaba el cristianismo, todavía estaba profundamente conectado con el culto al sol. Al elegir el Día del Sol, podía apaciguar tanto a la creciente población cristiana como a los paganos quienes adoraban el sol. Era un político magistral movimiento, destinado a unificar su diverso imperio bajo un día común de descanso. Pero la iglesia no abandonó inmediatamente el sábado. Como señala William Prynne, es seguro que Cristo mismo, sus apóstoles y los cristianos primitivos durante un buen espacio de tiempo observaron constantemente el séptimo día sábado. Esto se corrobora por More, un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, que afirmó que los primeros cristianos tenían una gran veneración por el sábado y pasaban el día en devoción y sermones. Entonces, ¿cómo ganó prominencia el culto dominical? Neander, el respetado historiador de la Iglesia, proporciona una visión crucial. De la oposición al judaísmo, introdujo la particular festividad del domingo muy temprano, en lugar del sábado. Esta oposición al judaísmo, combinado con el apoyo político al descanso dominical, alejó gradualmente a la Iglesia de la observancia del sábado. El proceso fue lento y como lo expresó el obispo Farrar, casi inconscientemente, pero ganó impulso con el tiempo. En 196 después de Cristo, Víctor, el obispo de Roma, hizo el primer intento de imponer la observancia del domingo, al tratar de estandarizar la celebración de la Pascua el domingo. El Dr. Bauer llama a esto el primer ensayo de la usurpación papal. El concilio de Nicea en 325 después de Cristo considera aún más la importancia del domingo al fijar la Pascua el domingo. Constantino, al instalar a las iglesias a cumplir, reveló el sentimiento antijudío que impulsaba este cambio. No tengamos nada en común con el más hostil de los judíos. Finalmente, en el año 3064 después de Cristo, el concilio de la Odisea tomó la medida drástica de prohibir la observancia del sábado y ordenar el culto dominical. Los cristianos que continuaron judiciándose guardando el sábado deberían ser excluidos de Cristo. Este cambio gradual del sábado al domingo no se basa en un mandato bíblico. Como admitió con franqueza el Dr. Lyman, la noción de que Cristo y sus apóstoles sustituyeron con autoridad el primer día de la semana por el séptimo no tiene ninguna autoridad en el Nuevo Testamento, sino que fue un cambio impulsado por el sentimiento antijudío, la conveniencia política y la mezcla del culto pagano del domingo con el sábado bíblico. Fue un compromiso que alteró fundamentalmente la práctica cristiana, alejándola de sus raíces judías y acercándola a una nueva forma distintivamente romana de cristianismo. Mientras reflexionamos sobre este viaje histórico, nos enfrentamos a una pregunta profunda. Si este cambio no fue ordenado por Dios, si fue el resultado de la traducción humana y la maniobra política, ¿cómo debería afectar nuestra comprensión y práctica de la fe el día de hoy? Este es el desafío que enfrenta todo buscador sincero de la verdad. Mientras lidiamos con el legado de este cambio monumental en la adoración cristiana. Aún así, este cambio no surgió de la nada. De hecho, fue profetizado siglos antes. El profeta Daniel, mirando a través de las brumas del tiempo, vio un poder que pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. Daniel 7:25. Este poder, descrito como hablar grandes palabras contra el Altísimo y desgastar los santos del Altísimo, ha sido identificado por muchos eruditos bíblicos como la Iglesia Católica Romana. Imagínese, si quiere, un mundo donde los mismos cimientos de la divinidad se tambalean, donde la autoridad humana se atreve a desafiar la ley del Todopoderoso. Esto es precisamente lo que Daniel previó. Un poder tan audaz que intentaría reescribir los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué este poder buscaría cambiar el mismo día que Dios mismo había apartado y bienaventurado? Confesó.
Considera estas palabras del Catecismo de los Conversos de la Iglesia Católica Romana. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esta declaración audaz revela una verdad sorprendente. El cambio no se basó en las Escrituras, sino en la autoridad de la Iglesia. La Iglesia Católica, en sus propias palabras, afirma audazmente la autoridad para cambiar las leyes de Dios. En el compendio de la doctrina cristiana por Reverendo Henry Tuberville, la Iglesia admite por el mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual los protestantes permiten y por lo tanto se contradicen cariñosamente al mantener el domingo estrictamente y romper la mayoría de los otros días festivos ordenados por la misma Iglesia. Este es un claro reconocimiento del papel de la Iglesia en la alteración del sábado, un cambio que no se basa en las Escrituras, sino en un poder eclesiástico. El cambio del sábado al domingo no fue instantáneo. Fue un proceso deliberado gradual. El concilio de Laodicea en el año 364 marcó el comienzo del domingo y se fomentó, reemplazando lentamente el verdadero sábado. Como admite el cardenal Gibbons, puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del sábado. Las Escrituras aplican cumplir el sábado, un día que nunca santificamos. El papado, por su propia admisión, ha alterado el mandamiento de Dios, cambiando el día de adoración sin ningún mandato bíblico. Los escritores protestantes, aunque afirman adherirse a la Biblia, también reconocen esto. El semanario de New York de 1900, el periódico Tribune, señala que ni Cristo, ni sus apóstoles, ni los primeros cristianos celebraron el primer día de la semana en lugar del séptimo día como el sábado. La Iglesia Católica afirma con confianza que este cambio fue realizado por su propia autoridad. El reverendo Stephen Gibbon afirma claramente que si no tuviera tal poder, no podía haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. El Espejo Católico, el órgano oficial del cardenal Gibbons, también declaró que la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día de sábado a domingo. El sacerdote Brady, en un discurso reportado en las noticias de Elizabeth el 18 de marzo de 1903, dejó en claro que es bueno recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ninguna parte en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observen el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Finalmente, como nuestro visitante dominical señaló el 5 de febrero de 1950, los protestantes aceptan el domingo en lugar del sábado como el día de culto público después de la Iglesia Católica, después de que lo cambió la Católica, pero la mente protestante no parece darse cuenta que observar el domingo están aceptando la autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. La Iglesia Católica, en sus propias publicaciones y declaraciones, han reconocido abiertamente su papel en cambiar el día de adoración del sábado al domingo. Esto no es un secreto oculto ni una afirmación controvertida, es un hecho proclamado con orgullo por la propia Iglesia. Pero Daniel no fue el único profeta que nos advirtió. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, habló de un hombre de pecado que se exaltaría por encima de Dios. En el capítulo 2, 3 y 4 escribe: que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que venga una caída primero y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Considera la gravedad de estas palabras. Pablo habla de un poder que se atrevería a sentarse en el templo de Dios, reclamando autoridad divina. ¿Acaso no es esto precisamente lo que vemos en la afirmación de la Iglesia Católica Romana de su derecho a cambiar la ley de Dios? Imagina el trono de Dios, un lugar de inimaginable majestad, donde el Todopoderoso se sienta rodeado de sus
querubines. Estos seres celestiales se encuentran a ambos lados. Su presencia simboliza la santidad y la autoridad de Dios. En Ezequiel 10 vemos esta escena divina, donde los querubines con sus muchas alas y caras están posicionados alrededor del trono, guardándola y proclamando la gloria del que está sentado en ella. Este es un trono que representa poder supremo, justicia y pureza, un lugar donde la ley y la presencia de Dios se mantienen con reverencia. En este contexto, veamos el papel del Papa dentro de la Iglesia Católica Romana. El Papa a menudo se le conoce como el vicario de Cristo, reclamando una posición de autoridad espiritual sobre todos los cristianos. Históricamente, la Iglesia Católica ha afirmado su derecho a alterar la misma ley de Dios. Más notablemente, al cambiar el sábado del séptimo día, como se ordenó en Éxodo 20, al primer día de la semana, el domingo. Este cambio, que no tiene raíces en las Escrituras, es un ejemplo sorprendente de lo que Pablo advirtió en contra, un poder humano que se eleva por encima de la voluntad expresada de Dios. Ahora, imagina esto: el Papa, el líder de la Iglesia Católica Romana, sentado en su trono. Este trono no es solo un asiento de autoridad religiosa, pero un símbolo de poder adornado en oro, a menudo flanqueado por estatuas o imágenes de querubines. El escenario imita la sala del trono de Dios, con el Papa posicionado como la figura central, rodeada de símbolos que evocan el trono celestial. Esto no es solo una usurpación espiritual, es física. Así como el trono del Papa está diseñado para reflejar la majestad y autoridad del trono de Dios, como describe la Escritura, es una representación deliberada, casi una recreación, donde el Papa toma asiento de manera visual y simbólica, lo coloca en el papel de Dios en la tierra. Pero detengamos un momento y consideremos una ilustración simple. Imagina tu padre te regala un hermoso reloj. Es una reliquia familiar que se transmite de generación en generación. Un día un extraño aparece y te dice: ese reloj es hermoso, pero creo que sería mejor si funcionaría al revés. Déjame cambiarlo por ti. ¿Lo permitirías? Por supuesto que no. El valor del reloj no radica en su función, sino en su conexión con tu padre y tu historia familiar. De la misma manera, el sábado no es solo un día, es una señal de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, un memorial de la creación, un recordatorio semanal de su amor y autoridad. Cambiarlo es alterar la estructura misma de nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre estas verdades, recordemos nuevamente las palabras de Jesús en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, hasta que parezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es eterna, inmutable, un reflejo de su carácter perfecto. Así que, mis amigos, a medida que vemos estas antiguas profecías cumplidas ante nuestros propios ojos, mantengámonos firmes en la palabra inmutable de Dios. Honremos su ley, incluyendo su sábado, no por traducción o autoridad humana, sino porque es una institución divina, una bendición que nos dio nuestro amoroso Creador. Ahora profundicemos en la conexión entre el sábado y la marca de la bestia. La Biblia habla de un sello, una marca de autoridad divina. En Apocalipsis 7, 2 y 3 leemos de un ángel que tiene el sello del Dios vivo. ¿Pero qué es este sello? No es un sello físico, pues una señal espiritual de lealtad. Ahora vayamos a Éxodo 31:13, donde Dios declara: ciertamente mis sábados guardaréis, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que se santifica. El sábado, mis amigos, es el sello de Dios, su marca de autoridad y propiedad. Pero ¿por qué Satanás odia el sábado con tanta vehemencia? ¿Por qué trabaja incansablemente para reemplazarlo con el culto dominical? La respuesta está en la naturaleza misma del sábado. Verás, el sábado es un recordatorio semanal del poder creativo y redentor de Dios. Nos lleva de regreso a la creación, donde Dios habló
y el mundo existió y descansó el séptimo día. Pero también nos lleva hacia la redención, la recreación de nuestros corazones y mentes en la imagen de Cristo. Satanás, en su rebelión orgullosa, busca usurpar la autoridad de Dios. Atacando el sábado, ataca el corazón mismo de la ley de Dios y su afirmación como creador y redentor. El sábado domingo, instituido por autoridad humana, se convierte en un sello falso, una marca de lealtad a los poderes terrenales en lugar al Dios del cielo. Pero déjame pintarte un cuadro. Imagina dos pancartas ondeando sobre el mundo. A un lado el sábado, el sello de Dios, un símbolo de lealtad a su ley y reconocimiento de su autoridad. En el otro domingo, la marca de la bestia, un signo de sumisión a la tradición humana y los poderes terrenales. Recuerden las palabras de Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. El sábado no se trata solo de un día, se trata de reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, de entrar en su descanso y permitirle que nos santifique. Los versículos que discuten esta marca se encuentran en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis significa una revelación. El primer versículo nos dice que esta es la revelación de Jesús. Así que esto es algo que Jesús mismo quiere revelarnos. ¿Acaso Jesús pretendió decir algo tan vago que la gente se confundiría por siglos, generando innumerables teorías sobre lo que es la marca de la bestia, dejando a muchos asustados y desconcertados? Absolutamente no. Las revelaciones de Jesús están destinadas a ser claras. El problema es que muchos cristianos no consideran el contexto de esta marca de la bestia y el escenario. Al tiempo que se aplica esta marca, toda la población se divide en dos campos. La Biblia dice: y adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra él? Y todos los moradores de la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 4 y 8. Dos grupos, uno descrito como casi todos en la tierra, y un grupo mucho más pequeño con sus nombres en el libro de la vida. Lo que distingue a estos dos grupos: la palabra adoración es clave. La gran mayoría adorará a la bestia y al dragón, mientras un pequeño grupo adorará a Jesús, el Cordero. Todo este escenario del fin del tiempo se trata de a quién adoras. Otro pasaje de la Biblia dice: no dejes que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que es Dios, sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por tal. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Este poder del tiempo del fin, también conocido como el anticristo, busca una posición exaltada, incluso sobre Dios, anhelando adoración y obediencia. Esta guerra entre el bien y el mal comenzó en el cielo con el ángel Lucifer, ahora conocido como el diablo, buscando lo mismo. La Biblia dice: porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, subiré las alturas de Dios, subiré las nubes, seré como el Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Esto refleja el poder terrenal del fin de los tiempos que busca la misma posición exaltada. La Biblia nos dice que el dragón, que representa al diablo, le da poder a esta bestia terrenal. En otras palabras, el diablo usa este poder terrenal para obtener lo que siempre ha querido: adoración que pertenece a Dios. Así que cuando hablamos de este poder de la bestia, estamos discutiendo un sistema terrenal que el diablo usa para desviar la adoración de Dios hacia sí mismo. La Biblia dice: hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pudiese comprar ni vender.
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Estos versículos han fascinado a muchos cristianos, pero al mismo tiempo, algo más importante está pasando. Y vi otro ángel subiendo del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, 2 y 3. Dios sellará a su pueblo. 2 acciones similares están ocurriendo. La bestia impone una marca mientras Dios sella a su pueblo. ¿Qué significa esto? Hay 2 lados en el tiempo del fin: aquellos que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y al dragón. La marca y el sello muestran de qué lado estás. El diablo impone la marca afirmando: estos son mi pueblo, me pertenecen a mí. Dios hace lo mismo con su sello, diciendo: estos son mi pueblo, me adoran a mí. ¿Dónde están estas marcas colocadas? La marca de la bestia está en la frente y la mano, mientras el sello de Dios solo está en la frente. La frente representa creencias, convicciones y carácter. La mano representa acciones. El diablo marca a quienes comparten sus creencias o simplemente cumplen con su ideología a través de sus acciones, incluso si realmente no los apoyan. ¿Por qué alguien cumpliría si no apoya? Porque habrá consecuencias severas por no seguir los planes de la bestia. Serás un paría, incapaz de comprar o vender, y eventualmente habrá un decreto de muerte contra aquellos que rehusan la marca. Al diablo no le importa cómo se consigue que la gente esté de su lado, ya sea a través de creencia o la fuerza. Él busca el control. Dios, sin embargo, valora el libre albedrío y la adoración genuina. Su sello está solo en la frente, simbolizando la verdadera convicción. Dios desea adoración motivada por la confianza y el amor, no la coerción. Cuando Dios ve tu corazón alineado con el suyo, te reclamará como suyo, poseerá y te sellará. Tu salvación no se trata de acciones, sino de estar del lado de Dios, creer por fe que Él nos transformará. Jesús nos recuerda la máxima expresión de esta fe: temer a Dios y darle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Esta cita se refiere al mandamiento del sábado, que nos llama a recordar el día de reposo y santificarlo, reconociendo a Dios como nuestro Creador y Salvador. El sábado establecido en la creación es un día apartado para la adoración. El sábado descansamos de nuestras obras y nos enfocamos en la obra de Dios, confiando en su poder creador y redentor. El mandamiento del sábado contiene elementos de un sello real: el nombre de Dios, el título y territorio. Guardar el sábado es una demostración de nuestra fe en Dios. El diablo sabe esto, por eso busca cambiar los tiempos y las leyes, creando un día falso de adoración. La Iglesia Católica Romana afirma haber cambiado el sábado del sábado al domingo, no basándose en las Escrituras, sino en su propia autoridad. Incluso se refieren a este cambio como una marca de su poder. El culto dominical, originado de las traducciones paganas, es la marca de la rebelión contra Dios. En el tiempo del fin, el verdadero sábado, el falso sábado y el domingo serán las expresiones visibles de nuestras elecciones internas. La Iglesia Católica Romana impondrá el culto dominical a través de leyes seculares, como se fue hecho en el pasado. Someterse a esta ley significará lealtad a la bestia y al dragón, no a Dios. Aunque el culto dominical todavía no es la marca de la bestia, porque no está impuesto por ley, ya va en contra de los mandamientos de Dios. Como cristianos creyentes en la Biblia, debemos seguir los mandamientos de Dios ahora, no esperar a que se apliquen en el futuro. Volvamos nuestra mirada al horizonte, queridos amigos, al futuro glorioso que espera a los fieles de Dios. En el libro de Isaías encontramos una visión impresionante de lo que está por venir. Declara el profeta: porque como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo haré
permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así también vuestra descendencia y vuestro nombre permanecerán. Y sucederá de que de una luna nueva a otra y de un día de reposo a otro, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22 y 23. Imagina, si quieres, un mundo renovado, las cicatrices del pecado borradas, la belleza del Edén restaurada. En este reino perfecto, ¿qué encontramos? El sábado resplandeciente como una joya en la corona de la eternidad. Es como si Dios estuviera diciendo: este día, este regalo que te di en la creación no es solo para ahora, es para siempre. Ahora algunos podrían preguntar: ¿por qué el sábado en un mundo perfecto? ¿Acaso no todos los días serán santos? Pero eso falta el punto. El sábado no es solo descansar del trabajo, sino también relacionarse. Es la cita permanente de Dios con sus hijos, un recordatorio semanal de su amor y nuestra dependencia de Él. Piénsalo de esta manera. Imagina que eres parte de una familia amorosa. Cada semana, no importa lo ocupado que es la vida, todos se reúnen por una comida especial. No es que los otros días no sean importantes, pero esta comida es sagrada. Es donde se comparten historias, se fortalecen los lazos y se celebra el amor. Eso es lo que será el sábado en la eternidad, nuestro tiempo familiar con el Creador del universo. Pero aquí está la pregunta que debería conmover nuestros corazones. Si vamos a guardar el sábado para toda la eternidad, ¿por qué no lo guardan más cristianos ahora? Es como ser invitado a la celebración más grande de la historia y decir: yo comenzaré a asistir cuando llegue ahí. ¿No te gustaría practicar para probar esa alegría ahora? El sábado no es solo un día, es un anticipo de la eternidad. Cada séptimo día podemos salir del tiempo y entrar en una pieza del cielo. Podemos experimentar un poco de lo que Adán y Eva conocieron en el Edén y lo que conoceremos en la nueva tierra. No es una carga, es una bendición, no es una restricción, es una liberación. En Apocalipsis, Juan describe la nueva Jerusalén diciendo: y la ciudad no tenía necesidad del sol ni de la luna para que brille en ella, porque la gloria de Dios la alumbró y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. ¿Puedes imaginarte adorar en esa luz? El sábado nos da un vistazo de esa gloria ahora, pero es más que un simple anticipo. Guardar el sábado ahora nos prepara para la eternidad, nos enseña a confiar en Dios con nuestro tiempo, a encontrar nuestro descanso en Él, a priorizar la adoración y la comunidad. Es como aprender el idioma del cielo mientras todavía estamos en la tierra. Y piensa en esto: en un mundo sin pecado, sin muerte, sin la maldición, Dios todavía considera apropiado apartar el sábado para una comunión especial con su pueblo. ¿Acaso no dice eso mucho sobre la importancia, sobre su valor intrínseco para nuestra relación con Él? Agradezco tu paciencia, hemos cubierto mucho terreno, pero la parte más interesante aún está por venir. Exploremos los conceptos erróneos que han nublado nuestra comprensión del sábado. Primero nos encontramos con Colosenses 2:16, un pasaje que ha causado mucha confusión entre los creyentes. Dice: así que nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, algunos podrían decir que este versículo descarta por completo la importancia del sábado. Pero pausa, espera, no seamos demasiado apresurados en nuestro juicio. Verás, Pablo no está refiriéndose al sábado semanal que Dios estableció en la creación y reforzó en los 10 mandamientos. No, él está hablando de los sábados ceremoniales, esos festivales anuales y los días santos que eran parte del antiguo pacto. Piénsenlo de esta manera. Imagina que estás planeando una gran fiesta. Has enviado invitaciones con una hermosa imagen de la mesa del banquete. Cuando lleguen tus invitados, ¿les pedirás que se sienten y coman la invitación? Claro que no. Esas invitaciones solo eran sombras que apuntaban al evento real.
De la misma manera, estos sábados ceremoniales eran sombras que apuntaban a Cristo. Una vez que Él vino, ya no necesitamos esas sombras. Pero el sábado semanal es una historia completamente diferente. No es una sombra, es un memorial de la creación misma. Dios lo instituyó después de que el pecado entró al mundo. Se lo dio a Adán y Eva en la perfección del Edén. Es tan duradero como la tierra misma. Ahora naveguemos a Romanos 14:5. Pablo escribe: uno estima un día superior a otro estima todos los días igualmente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Algunas personas leen esto y concluyen: ¿ves? No importa qué día guardamos. Pero espera un minuto. ¿Acaso Pablo realmente está hablando del sábado aquí? Si miramos de cerca, verás que la palabra sábado ni siquiera se menciona. A lo que probablemente se refiere Pablo son nuestros días de ayuno o quizás esos viejos días festivos ceremoniales de los que acabamos de hablar. Recuerda que Pablo estaba escribiendo a los romanos, nuevos creyentes que todavía estaban tratando con los fariseos que estaban tratando de imponerles viejas costumbres judías. Es como cuando comienzas un nuevo trabajo, tus compañeros de trabajo pueden tener todo tipo de tradiciones, viernes casuales, miércoles de comida compartida, lleva tu mascota al trabajo. ¿Acaso son estos esenciales para tu trabajo? Claro que no. De la misma manera, Pablo estaba contando a los romanos: mira, en estos días adicionales, algunas personas te están presionando, no son lo importante es tu relación con Cristo. Ahora naveguemos a Hechos 27. Dice: y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó. Estaba listo para partir el día siguiente y continuó su discurso hasta la noche. Algunas personas señalan este versículo y dicen: ¿ves? Los primeros cristianos se reunieron el domingo. Pero no saquemos conclusiones apresuradas. Primero debemos entender cómo los judíos calculaban el tiempo. Su día comenzaba en la puesta del sol, no a medianoche como estamos acostumbrados. Así que cuando dice el primer día de la semana, en realidad estamos hablando de lo que llamaríamos sábado por la noche. Imagina esto: ha sido un día largo, un sábado largo. Pablo ha estado enseñando y teniendo comunión con los creyentes todo el día. Cuando el sol se pone, marcando el final del sábado y el comienzo del primer día, se reúnen para una última comida, junto antes de que Pablo se vaya por la mañana. Es una ocasión especial, no un servicio de adoración regular. Recuerda que los primeros creyentes se reunían diariamente, Hechos 2:46. Solo el hecho de que se hayan reunido esa noche en particular no significa que sea una noche nueva, sábado nuevo. Es como cuando tu tío favorito viene a visitar. Puedes tener una cena especial un martes por la noche, pero eso no hace que el martes sea tu nuevo día familiar. Además, esta reunión estuvo influenciada por los planes de viaje de Pablo. Se iba el día siguiente, así que hicieron mayor parte de su tiempo juntos. No se trataba de establecer un nuevo día de adoración, se trataba de apreciar cada momento con su amado maestro antes de que se fuera. Ahora, sé que puede sonar duro para algunos, pero consideremos lo que dice la palabra de Dios. Santiago, el hermano de nuestro Señor, escribe: para cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Es como si la ley de Dios fuera una guitarra perfectamente encordada. Toca una cuerda y todo el instrumento vibra. Pero ¿qué es realmente el pecado? Juan, el discípulo amado, nos da una definición clara. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta transgresión? Pablo no se anda con rodeos, porque el pago del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Ahora imagina que estás en un barco y notas un pequeño agujero en el casco. Dirías: oh, ¿es solo un pequeño agujero? ¿El resto del barco está bien? Por supuesto que no. Una sola brecha es suficiente para hundir todo el barco. De la misma manera, quebrantar voluntariamente el mandamiento del sábado o cualquier de los mandamientos de Dios puede llevarnos al náufrago espiritual. Pero hay más. El sábado no es solo otro mandamiento, es un sello, una marca de la autoridad de Dios, como vimos antes.
Cuando guardamos el sábado, estamos diciendo: reconocemos tu autoridad, Señor. Tú eres nuestro creador y nuestro rey. Pero aquí es donde se pone serio. Si guardar el sábado es reconocer la autoridad de Dios, ¿qué significa cuando lo rechazamos? Es como una rebelión cósmica, una declaración de que sabemos más que el Todopoderoso. Y cuando elegimos guardar el domingo, en cambio, esencialmente estamos diciendo que seguiremos la tradición de la iglesia en lugar del mandato claro de Dios. Ahora, algunos podrían protestar, pero ¿acaso no guardar el sábado es legalismo? ¿Acaso no somos salvados por gracia? Pero escuchemos lo que dijo el mismo Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Ves? La verdadera obediencia no se trata de ganar la salvación. Es una respuesta de amor al Dios que nos amó primero. No es legalismo, es lealtad. Piensa en un matrimonio. ¿Un marido compra flores para su esposa para ganarse su amor? Por supuesto que no. Lo hace como una expresión del amor que ya tiene. De la misma manera que guardamos el sábado, no para ganar el favor de Dios, sino para mostrar nuestro amor y aprecio por su asombrosa gracia. Y aquí está la parte hermosa: guardar el sábado no es una carga, es entrar en el reposo de Dios, como lo expresa el escritor de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. El sábado es un recordatorio semanal de que nuestra salvación no descansa en nuestras obras, sino en la obra terminada de Cristo. Pero ¿qué pasa con el pacto nuevo? ¿Acaso eso no cambia todo? Bueno, veamos lo que Dios dice acerca de este nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. El nuevo pacto no anula la ley de Dios, la internaliza, mueve la ley de tablas de piedra a corazones vivos. Pablo describe esto hermosamente en Romanos. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley, estos que no tienen la ley son la ley para sí mismos, lo cual muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos 2:14-15. Bajo el nuevo pacto, la ley de Dios, incluyendo el sábado, se convierte en un fluir natural de un corazón enamorado de Dios. Para finalmente responder la pregunta de por qué Satanás odia el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado afirma que Jesús no es solo un gran maestro o un profeta, sino el creador de todas las cosas. Como nos dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cada vez que honramos el sábado, esencialmente estamos diciendo: Jesús, tú eres el creador, y nosotros somos tu creación. Ahora, Satanás no es alguien que se tome esto con calma. Su rivalidad con Cristo es feroz y astuta. Si en el mundo cristiano reemplaza el sábado por el domingo, y en el mundo árabe lo sustituye por el viernes, ¿cómo trata con los ateos o agnósticos? Simplemente promueve ideas evolucionistas que distorsionan el concepto de la creación. La evolución es obra suya, un intento inteligente de socavar a Jesús, el papel de Cristo como creador. Si puede hacernos creer que somos solo accidentes cósmicos, producto del azar, en lugar de diseño divino, de que la autoridad de Cristo y recibir nuestra adoración es disminuida, pero el sábado se rige como una obra de toro contra estas mentiras. Es un monumento semanal a la verdad de la creación, un tiempo apartado para que reconozcamos la autoridad de Dios y le ofrezcamos la adoración que solo Él merece. Al entrar en este tiempo sagrado, estamos invitados a dejar de lado las distracciones de la vida y entrar en la comunión con nuestro Creador. Es tiempo de maravillar ante sus obras, de asombrarnos ante su sabiduría y ofrecerle alabanza. Satanás, por supuesto, está trabajando a lo largo del tiempo para interrumpir esta adoración. Él sabe que si puede disminuir el sábado, puede apartar nuestros corazones del Creador y hacia cualquier otra cosa. La creación misma
nuestros propios logros o incluso la nada. Un mundo sin propósito ni diseño. Pero aquí está la hermosa verdad. El sábado no se trata solo de la identidad de Dios como creador. Se trata de nuestra identidad como su creación. Habla de nuestro valor y dignidad como seres humanos. En un mundo que a menudo trata a las personas como desechables, el sábado nos recuerda que fuimos creados de manera asombrosa y maravillosa, creados a la misma imagen de Dios. Ahora sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Todo esto suena bien, pero ¿cómo vivo esto en mi vida ocupada? Bueno, déjame decirte, no se trata de reglas y regulaciones, se trata de relación. Se trata de reservar tiempo para decir, Señor, eres más importante que mi trabajo, mis planes, mis ambiciones. Este día es tuyo. Comienza con algo pequeño. Tal vez comienza apagando tus dispositivos durante unas horas cada sábado. Usa ese tiempo para leer tu Biblia, para adorar, para conectarte con tus seres queridos. Dar un paseo por la naturaleza y maravíllate con la creación de Dios. Visita a los que están enfermos o solos. Recuerda que Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Es un regalo, no una carga. Y aquí hay un desafío para ti. Si te has quedado conmigo hasta aquí y de alguna manera cambió tu punto de vista, o si ya conocías esta verdad, pero quieres volver a comprometerte, escribe, yo elijo seguir a Dios en los comentarios. Vamos a comenzar una conversación. ¿Qué significa el sábado para ti? ¿Cómo ha impactado tu vida? Comparte tus experiencias, tus luchas, tus victorias. Animémonos unos a otros en este viaje de fe. Si encontró valor en este mensaje, no lo guarde para usted. Dale me gusta y comparta. Suscríbase a nuestro canal. Presione la campana de notificaciones para que no te pierdas más exploraciones de la palabra de Dios y cómo aplica nuestras vidas hoy. Recuerda, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. Ahora cerremos con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el precioso regalo del sábado. Gracias por apartar este tiempo para que descansemos, para adorar, para acercarnos más a ti. Señor, en un mundo que nunca se detiene, ayúdanos a hacer una pausa. Ayúdanos a recordar que no nos define nuestro trabajo ni nuestros logros, sino nuestra relación contigo. Danos sabiduría para honrar tu sábado, no por obligación, sino por amor. Que nuestra observancia del sábado sea un testimonio al mundo de tu poder creativo y redentor. Y Señor, mientras esperamos este sábado eterno en tu reino, que podamos saborear un pedacito del cielo cada semana mientras descansamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda, amigos, cada sábado es una pequeña muestra de la eternidad. Es un recordatorio semanal de que nuestro Dios es un Dios que descansa, que nos invita a descansar y que nos promete una eternidad en su reino. Así que abracemos este regalo, valorémoslo y compartámoslo con un mundo que necesita desesperadamente el descanso. Hasta la próxima, que puedas experimentar la paz y el gozo del descanso sabático de Dios.